Si vendiste tu empresa, si tenés dinero en un CD, si tenés ahorros en una cuenta savings o estás recibiendo ingresos únicos y extraordinarios, o tenés excedentes de capital en tu empresa año a año de manera sostenida, o recibiste una herencia, estás saliendo de tu empleo, disponés de los fondos de tu 401k, o acabás de firmar un contrato de regalías, o tenés regalías que aún no están teniendo un destino claro, voy a contarte cómo obtener rendimientos mayores a un CD o a bonos y sin los riesgos de las inversiones. Hola, soy Franco Luque, estratega financiero, y a partir de este momento voy a estar contándote cómo podés ganar más dinero que en instrumentos tradicionales, pero sin los riesgos de las opciones más comunes. Entonces, empecemos. En primer lugar, podemos ir en forma directa al mercado que no ofrece ningún tipo de garantías. ¿De qué te estoy hablando? El mercado de las acciones, el mercado de los fondos mutuos o el mercado de los ETF. En estos mercados, cuando participás y vas a poner tu dinero en funcionamiento, tenés que saber que vas a tener que pagar fees. Sí, por supuesto, te van a cobrar para administrar este dinero y te van a cobrar para hacer la compra y la venta de cada una de las operaciones que quieras ejecutar. ¿Qué características tiene este mercado? Que obviamente tiene una exposición hacia arriba que rara vez tiene un techo o un cap como se lo conoce, por ende podés llegar a tener ganancias superiores a otro tipo de instrumentos porque vas a agarrar el potencial completo de la subida, donde por supuesto en un lugar o en el otro vas a tener que pagar fees. Pero lo importante es considerar que también este tipo de instrumentos, como no tiene ningún tipo de garantía, va a significar que en algún momento determinado y ante la baja de los mercados puedas experimentar pérdidas. Sí, las flechas rojas que ves ahí abajo. Por ende, tu posición puede llegar a estar mucho más abajo que el capital inicial invertido. Y donde además vas a tener que seguir pagando los fees porque los fees se establecen en base al valor de la cuenta, al balance de la cuenta. Entonces, para redondear, el mercado sin garantías te ofrece diferentes instrumentos con todo el potencial para ir hacia arriba, pero sin ningún tipo de protección hacia abajo, con lo cual podés en momentos determinados experimentar pérdidas a los cuales le tenés que sumar los fees de mantenimiento, de administración y de operaciones, ¿sí? Y además el régimen de taxes. En segundo lugar, lo que tenemos a continuación es el mercado que ofrece garantías condicionales. Sí, tenés opciones que te permiten invertir tu dinero con cierto nivel de garantías. Cuando hablamos de esto, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo fundamentalmente a lo que se conoce como las notas estructuradas. ¿Qué son las notas estructuradas? Las notas estructuradas, por supuesto, te permiten incorporar dinero a una estrategia de inversión que también tiene fees, por la cual vas a tener que pagar un determinado costo de administración, de mantenimiento, y que te va a permitir tener un potencial hacia arriba de la mano de un interés fijo conocido como cupón. Vas a conocer el cupón de antemano, cuánto te va a pagar la inversión, sea el 4, el 6, el 8 o el 10% en el año, generalmente pagado de manera trimestral, al cual vas a tener que descontarle los fees. Entonces tiene un potencial de crecimiento limitado pero conocido de antemano. Pero por otro lado, también te ofrece una garantía condicional. ¿Qué quiere decir la garantía condicional? Bueno, una de las opciones más comunes es básicamente que la nota estructurada dice, si el instrumento que estás utilizando y los subyacentes, aquellas acciones o instrumentos bajo los cuales se mide el potencial de crecimiento, llegaran a tener una caída menor al 30%, vamos a garantizarte el 100% del capital invertido. ¿Qué quiere decir? Invertiste, por ejemplo, en una nota estructurada basada en las acciones de Apple. Las acciones de Apple experimentan una caída del 25% y al final del plazo de la nota estructurada, como tiene una protección del 30%, te devuelven el 100% de tu capital. O sea, no perdiste nada. Aunque no ganaste, pagaste tu fees, pero no perdiste nada. Ahora bien, esa garantía tiene una barrera y es la barrera de protección. Si las acciones de Apple, en vez de caer 25%, cayeran 35%, como la barrera está establecida al 30%, tendrías que asumir la pérdida al 100% de su valor. ¿Qué quiere decir esto? Que si las acciones de Apple cayeron un 35%, ya no va a actuar esa garantía condicional hasta el 30% y en realidad habrás perdido un 35% de capital. Entonces, en este caso, en la nota estructurada con una garantía condicional, tenés un potencial para ir hacia arriba que tiene un límite y está fijado de antemano y una garantía condicional hasta un determinado límite.
hasta una caída del 30%. Si es menor al 30%, no vas a perder dinero del capital inicial invertido. Si es superior, perderás dólar por dólar el equivalente al resultado de la pérdida. Bien, y por último voy a contarte cuáles son las opciones, las alternativas, las posibilidades que tenés de participar en mercados con garantía de tu capital al 100% y participación en las subas. Sí, ¿qué quiere decir esto? Que podés tener rendimientos mejores que en los bonos del tesoro o en un CD, pero sin tener que asumir los riesgos de instrumentos tradicionales, de tus inversiones en una cuenta de brokerage o de tus fondos en un 401k, el 401k, el tradicional plan de jubilación en Estados Unidos. ¿Cómo funciona este mercado con garantía de capital al 100% y con participación en las subas? Bien, en primer lugar, la primera buena noticia, no tiene fees. No tenés que pagar ningún fee de administración, ni de establecimiento, ni de manejo de las inversiones. Eso en primer lugar, con lo cual tu capital, de la misma manera que ingresa, permanece intacto al momento de ser invertido. En primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar, tenés dos opciones de inversión, básicamente. Una, que en la línea punteada se refleja, con un techo. Esto es lo que se conoce como un cap. Puede ser que alguno de los indicadores subyacentes que elijas digan, bueno, la rentabilidad máxima en este caso será del 10% o del 12%. Si el indicador sube más que eso, te vamos a pagar el 10 o el 12%, porque tiene establecido un techo que se dice en Estados Unidos un cap. Pero también tenés otras posibilidades de elegir otros índices que no solo no tienen techo, sino que además tienen multiplicadores. Generalmente esos multiplicadores se sitúan en un valor entre 2 y 3. ¿Qué quiere decir esto? Que si el índice rindió 10% y el multiplicador es 2, el interés neto acreditado va a ser 20%, porque es 10% el rendimiento del índice multiplicado por 2 igual a 20% de intereses acreditados. Lo mismo si tenés un multiplicador de 3, el índice rindió el 10%, se lo multiplica por 3 y el resultado neto acreditado a tu cuenta es un 30%. Entonces, no tenemos fees, tenemos la posibilidad de agarrar subas, en algunos casos con techos, con cap, y en otros casos con multiplicadores. Ahora bien, vamos a la parte de abajo. Lo más interesante, y como podés ver en la línea punteada azul, esa línea punteada es tu nivel de garantía de capital. Por supuesto, ¿qué ocurre si los mercados siguen esa flecha roja? O sea, si fueran para abajo. Bien, en este tipo de instrumentos no hay pérdidas. La garantía de capital se ejecuta al 100% sobre el valor de tu inversión inicial. Por ende, ¿qué sucedería si los mercados en vez de ganar 10% perdieran 5 o perdieran 10%? Bien, tu capital permanece igual al valor de tu inversión inicial más los últimos intereses acreditados. Con lo cual, la garantía de protección de capital ya en este caso no va a actuar únicamente sobre el capital inicial invertido, sino también sobre los intereses que hayas podido ir ganando a lo largo del desarrollo de esta inversión. ¿Sí? Entonces, fíjate qué interesante. Tenemos un mercado con garantía de capital al 100% más participación en las subas, con una participación que puede tener un techo o que puede tener un multiplicador, que no tiene fees, no tenés que pagar ningún tipo de gasto, con lo cual tu inversión es neta al 100% y que además tiene un piso garantizado. No hay posibilidad de pérdidas. Y por último, y te lo pongo ahí como bonus, tiene ventajas de impuestos. Claramente, en momentos como este, donde los mercados son inciertos, donde hay una gran volatilidad y donde no sabemos qué puede llegar a pasar mañana, poder adquirir una solución, un instrumento que te ofrece garantía de capital al 100%, no aplica fee sobre tu inversión original ni en ningún momento a lo largo del desarrollo de la inversión, que por otro lado te ofrece el potencial de agarrar las uvas de mercado y en algunos casos con multiplicadores y que además trae ventajas de impuestos, sin lugar a dudas es la opción más inteligente para aprovechar el mayor de los potenciales sin correr riesgos. Si esta tercera opción resuena con vos, se alinea con la forma en que manejas y proyectas tu dinero, hablemos.